Hola, Pedro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Me estás bien? Disculpar estos problemas técnicos. No, no hay problema, no hay problema. Estamos aquí expectantes y con muchas ganas. ¿Me ves bien? Perfecto. ¿Me veis bien a mí? No, pero vamos ¿No? adelante. Espera, vamos a ver. ¿Qué tal ahora? ¿Mejor? No, no, sigo sin verte, Nada. pero vamos adelante si te parece. Vale. Y ¿Sí? los que están, nadie más me ve, ¿Cómo? ¿Perdona? nadie más me ve de los que Ah, están conectados. ¿veis a Pedro? Si alguien puede contestar si lo estáis viendo en este momento, será de ayuda también para él. Pues sí, ellos te ven. Vale, perfecto. Que Pues saludos a todos y saludos a mi admirado Manica. ¿Eh? qué bien. Oye, pues un placer Pues sí. estar aquí. Me encanta estar contigo y las charlas y los debates que hacemos son maravillosos. mm, qué bien. Sí, para mí también es un honor. Recordemos, Pedro Nonell es traductor de la Bhagavad Gita acorde con Mahatma Gandhi, con los comentarios también, pues como nos explicará con un poco más de detalle él, con los comentarios de Ramakrishna y bueno, en fin, pues Sivananda, sí. ¿eh? Sivananda. Shivananda, perdón. Sí, Shivananda, de Swami Shivananda. ¿Y qué más decir? Bueno, pues también decir que recibiste pues un título, ¿no? En relación pues a la traducción. Esto yo creo que también es importante e interesante de resaltar, ¿no? Por el trabajo, por la traducción tan bien hecha que hiciste, ¿no? Muchas gracias. La verdad es que fue una experiencia maravillosa porque eh, me llamó la Asociación Telugu de Barcelona, son de Andhra Pradesh, y pues me hicieron un reconocimiento por haber traducido esta versión del Gita. Y la verdad es que fue un evento súper emotivo, claro. Estábamos allá con toda la comunidad telugu de España y compartimos unos momentos maravillosos, estuvimos comiendo con ellos y fue maravilloso. Y aparte, fíjate, yo traducí la versión de Gandhi, pero además he traducido una segunda, que es una que se llama Gita Parankandan de Swami Prayakasaranda, que precisamente estaba escrita en telugu. Fíjate qué casualidad. Y luego la traducción al inglés, el inglés y la traducción al español. De momento no sé telugu, quizás algún día, ¿no? Ah, Pero fue una experiencia muy bonita, la verdad, recibir un premio porque es un trabajo duro, traducir una obra sagrada como puede ser el Gita, ¿no? Tienes que enfocarla con mucho respeto. y así rápidamente, ¿nos podrías decir un poco cuál es la diferencia entre la traducción acorde con Gandhi? Si no recuerdo mal, este Sí, es el título exacto sí. de la edición en inglés, y la de Swami, no me sé el nombre, es muy largo ahora mismo. Villa de conocimiento Praxasananda. Pero bueno, es una diferencia abismal. La de Gandhi yo considero que es una versión de las más asequibles, creo que hay, porque es bastante directa. Y los comentarios de su secretario, que fue el secretario del Bajaev de Saev durante muchos años, y de Sivananda, pues a veces ayudan a entender un poco el mensaje del Gita. Pero es una versión introductoria. Y yo diría que es una versión bastante enfocada al Karma Yoga. Ujú. Para mí, yo traduje esa versión, lo he dicho alguna vez, porque Gandhi en su propia introducción decía que gran parte de la inspiración del movimiento Ahimsa de independencia de la India, que es el movimiento Ahimsa más grande de la historia de la humanidad, en gran parte, aparte de Thoreau y tal, venía por lo que había aprendido en el Gita. Entonces creo que es un libro, y luego además importante, mmm, en la influencia de la independencia pacífica de India tuvo mucha relación con la independencia pacífica también de muchas colonias africanas de India, posteriormente de Francia. Entonces creo que es un libro, esa versión en concreto, que ha dibujado un poco el mapamundi que vemos ahora. Y por eso creo que es interesante. La otra versión es una versión mucho más avanzada. Piensa que hay un comentario de 4 o 5 páginas por cada uno de los slokas, de los versos, y realmente es para profundizar en el Gita y con una versión sobre todo basada en el Jnana, en el yoga del conocimiento, ¿no? Una versión muy, muy avanzada, pero son necesarias las dos. El Gita no se acaba nunca, ¿no? Empiezas y dicen que ni en varias vidas lo acabas de estudiar. Entonces yo creo que es un proceso muy bueno empezar por una versión asequible como es la de Gandhi y luego ir subiendo. Esa es la razón por la que lo traduje. Y también, ya de paso,
tampoco me quiero vender, pero también he traducido casi toda la obra de Vivekananda porque creo, de hecho vamos a hablar bastante en esta charla, creo que es muy importante la figura y no es muy conocida aún en Occidente, como la de su maestro Ramakrishna, ¿no? Sí, bueno, también decir, pues, justo con lo que estás diciendo, ¿no? Decir que con Pedro ya hemos hecho, si no recuerdo mal, este es el tercer directo que realizamos. Realizamos previamente dos, uno hablando sobre la actualidad de la Bhagavad Gita para el mundo actual, el mensaje que nos trae. Y el segundo que realizamos fue justamente hablando sobre Swami Vivekananda y su importante mensaje en relación, pues, primero a Sri Ramakrishna y posteriormente, pues, bueno, la difusión del Vedanta, digamos, sería un Vedanta integral, para decirlo de alguna forma, ya que aúna, pues, pues tanto la tradición vedantina propiamente, Advaita, con también en diálogo con distintas tradiciones pues esto, ¿no? Poniendo, pues, de relieve las semejanzas y bueno, el mismo camino o distintos caminos para hablar de lo mismo y llegar al mismo punto, ¿no? A mí siempre es una de las cosas que más me ha fascinado de Ramakrishna, que es Ramakrishna Paramahansa, que es el Yatumat, Yatupat, tantos caminos, tantas religiones. Y bueno, se le conoce un poco como el profeta de la armonía entre religiones. Y creo que es una figura importantísima y vamos a hablar de él en este nuevo orden mundial, porque creo que esa visión va a ser muy necesaria y no creo que esté implantada en el mundo. Bueno, pues vamos a ello. India, la tierra del Dharma, ¿no? O sea, ya pues en la misma bandera, pues sí, la representación, digamos, de más gráfica y más directa de India o del subcontinente indostani es, pues, esto, justamente la rueda del Dharma y cómo a partir de aquí, pues, se establece la relación. Veo que va entrando mucha gente. Saludos a todo el mundo. Saludos. Dime. No, saludos, digo. Sí, yo estoy de acuerdo. El Dharma, perdona, el Dharma es la palabra clave de todo esto. Yo creo que el Gita gira en torno al Dharma, es uno de los, para mí, de las enseñanzas esenciales. Leeremos más adelante uno de los versos, que es el que más me gusta, está relacionado con el Dharma. Y precisamente el Gita empieza con la palabra Dharma, que es el Dharma Setra, Kurukshetra, ¿no? Entonces, bueno, es significativo y el Dharma gira en torno ahí. Y es un poco lo que vamos a hablar hoy, porque yo personalmente, y quería compartirlo con vosotros en este debate abierto, sin dogmas, es que Occidente hemos perdido nuestro Dharma. Y ese es un poco el tema que vamos a reflexionar y hacia dónde vamos y qué nos vamos a encontrar en el mundo, ¿no? Piensa que yo aquí se mezclan dos aspectos míos, esta parte espiritual de traductor del Gita, de formación, y luego una trayectoria de 30 años dirigiendo una escuela de negocios que tengo ya y que hemos trabajado sobre todo en África, que es lo que más conozco yo, en América Latina, ¿no? Entonces, esa visión del mundo de los negocios, de cómo va la geoestrategia, geopolítica, la globalización, con el conocimiento del Gita, yo creo que permite que podamos compartir una visión que yo no sé si es verdad, porque es una visión, pero intuyo que es por ahí por donde van a venir los tiros en los próximos años, ¿no? Es decir, ¿qué papel va a jugar India en este nuevo orden mundial? Yo creo que va a estar caracterizado por dos democracias, que va a ser Estados Unidos e India, contra, y creo que nunca mejor dicho, dos estados totalitarios, que son Rusia y China. Y, por supuesto, creo que la Unión Europea desaparece del mapa, como vamos a ir comentando. Entonces, bueno, vamos a ver qué vamos a hacer en todo esto los que estamos aquí viviendo, ¿no? Bueno, sí, ya has presentado, digamos, la tesis fuerte, ¿no? Principal, que es justamente esto, ¿no? ¿Cómo, perdón? Digo que perdón si me he adelantado. No, para nada, no. Pero bueno, si te parece, podemos ir desgranando un poco, ¿no? Bueno, en fin, ¿no? O sea, también coincide que el jueves pasado fueron elecciones en Pakistán. Estamos también en un momento en el que, en fin, pues a nivel global, mundial, es un momento muy intenso, muy tenso en sí, ¿no? Y por lo tanto, como hemos estado hablando otras veces, ¿no? En otras ocasiones contigo, pues India, sin duda, recordemos,
India, pues que el nombre se lo pone pues propiamente, pues bueno, a partir de esa supuesta llegada, bueno, supuesta, o sea, en el caso de Colón, ¿no? Que cree que llegará a las Indias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero quiero decir que es Sanatana Dharma, ¿eh? O sea, ellos se perciben a sí mismos como la tierra del Dharma eterno. Por lo tanto, aquellos que mantienen justamente pues el principio eterno del ser, para decirlo así rápidamente, ¿no? Y de alguna manera, pues como hemos hablado en otras ocasiones, pues claro, justamente India parece ser como un gran faro que ilumina todavía pues hoy día y más que nunca, pues como decía, pues a través de sus múltiples prácticas, múltiples tradiciones, etcétera, ilumina al mundo, ¿no? Y esto yo creo que sería algo de tener presente. Sí, y aparte, bueno, vamos a hablar de Ramakrishna y también de Vivekananda. Vivekananda ya lo dijo, no me acuerdo qué conferencia, pero decía que el futuro, que India debería asumir el papel de líder espiritual del mundo, ¿no? Y es un poco lo que estamos viendo ahora. Y sí que es importante porque creo que, como decía antes, por aquí hemos perdido un poco el Dharma, ¿no? Y creo que allá en general se conserva o tiene el potencial de conservarlo. Uh-huh. Claro, esto, bueno, esto en sí ya daría para muchas horas, ¿no? Solamente hablar sobre el concepto. Bueno, si te parece, pues definimos un poco lo que es Dharma. Sí. Ahora nos lo defines. Di. Bueno, yo creo que tú lo has dicho muy bien, el Sanatana Dharma, ¿no? La religión eterna. ¿Qué es el Dharma? Yo creo que no hay una palabra que lo traduzca del sánscrito, pero yo creo que es la rectitud, el camino de los principios, el bien, la religión. Creo que eso es una idea de lo que nos da el Dharma, ¿no? ¿Cuál es tu sentido de vida, el deber en tu vida? Todo esto es lo que creo que nos definiría el Dharma. Uh-huh. Claro, luego, y siempre con... Sí, perdón. Dime, perdona. Luego yo creo que hay el Dharma tuyo como persona, creo que tenemos el Dharma, creo que como país, como civilización, como... Entonces, bueno, todo esto es lo que vamos a ver un poquito, ¿no? Y yo cuando digo que, claro, y luego... que Occidente ha perdido el Dharma, es como civilización. Sí. Claro. Y luego también tengamos en cuenta que, bueno, pues por ejemplo, sociológicamente, ¿no? Tenemos, en el caso de India, pues tenemos las distintas castas, ¿no? Que son las varnas, ¿no? Es decir, pues los colores, ¿no? Que tienen una relación de esto con los colores, según se estructura la sociedad. Pero no solo eso, sino que también tenemos, digamos, unos principios por los que se rige el principio dármico, que dice, pues justamente la tradición dice que manteniendo pues el Dharma se puede, digamos, es un reflejo del Purusha eterno, para decirlo así rápido, ¿no? Es decir, de ese ser cósmico, que seríamos, pues en pequeña proporción, pues estaríamos en el plano pues terrenal, ¿no? Y que correspondería, pues, justamente con el ser cósmico, ¿no? O Purusha. Y esto yo creo que es interesante porque de alguna forma, pues en la tradición judío-cristiana también se habla del Cristo cósmico, o por ejemplo, pues en la tradición cabalista, ¿no? Se habla del Kadmon, ¿no? Del Adi Kadmon. Y justamente, pues sería un poco, pues que siguiendo con lo que decías, pues parece como que nos hemos ido desligando, ¿no? De este principio de correspondencia, ¿no? Sí, yo es lo que te decía, yo creo que desde hace unos 300 años, más o menos, 3 siglos, un poco más, quizás realmente nos hemos desconectado de todo. Entonces, ese materialismo excesivo creo que nos está pasando factura ahora. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer como civilización occidental? ¿Qué es lo que tenemos que hacer como país? Pensando lo que puede venir en el escenario global. Entonces, podemos quedarnos como un simple espectador o realmente asumir un papel que hemos tenido en el pasado y que podemos volver a recuperar de alguna manera. Pero eso pasa, yo creo, por una espiritualidad en el sentido que sea y cada uno que le llame como quiera, ¿no? Pero creo que tenemos que recobrar, restaurar, como dice el Gita, ese conocimiento y que creamos que hay algo más de todo lo natural. Había una reflexión de un historiador británico que alguna vez habíamos comentado, Arnold Toynbee, que decía, bueno, ¿por qué habían salido las religiones superiores, no? Y decía, pues precisamente salían para liberar al hombre del reyezuelo local. Entonces, porque le daban el sentido de pertenencia a algo superior. Entonces, eso que habíamos aprendido en el pasado lo hemos perdido en estos últimos siglos y yo creo que es la situación que está Occidente ahora.
Vale, y por lo tanto, en este nuevo orden mundial, ¿no? Bueno, que hemos titulado, pues India sería pues uno de los países emergentes del BRICS, ¿no? Que sería el término con el que así muy genéricamente se designa, ¿no? Que justamente habla pues de Brasil, de Rusia, de India, de China y de Sudáfrica o Sudáfrica. bueno, ¿no? Los países, Sí. ¿no? Y entonces serían pues los países emergentes que llevarían pues la voz cantante en este cambio. Aquí hay algo interesante que yo siempre pienso, pues Hegel, ahora pues hablando así en términos más filosóficos, Hegel decía algo que de Oriente decía que Oriente estaría eternamente durmiendo su siesta y que nunca despertaría, con lo cual era, digamos, no hacía falta dirigir la mirada hacia Oriente porque de alguna forma, pues eso, ¿no? Estaban durmiendo su siesta, ¿no? Y si despertara ahora Hegel y viera la situación, diría, wow, ¿qué ha sucedido, no? Dos cosas. Yo creo que Vivekananda de nuevo lo expresó muy bien con una frase que para mí es maravillosa y es uno de los ejes que tenemos que tener siempre presente, que era espiritualidad hindú y ciencia occidental. Esa es la clave. Nosotros hemos avanzado muchísimo en la ciencia, somos buenos, eso es verdad. Hemos hecho cosas buenas y cosas malas, como todos bien sabemos, pero tenemos que crear esa sinergia entre las dos. Y otra nota sobre los BRICS. Yo no tengo muy claro cuál es el futuro de los BRICS, precisamente porque, como hemos dicho, pues hay dos democracias, Brasil y contra dos estados totalitarios, ¿no? De hecho, se quería ampliar los BRICS, me parece que son 12 o 13 países, y Argentina, precisamente, que tenía que estar en la nueva ampliación de los BRICS, ha dicho que no. Entonces, no está muy claro por dónde va a ir los BRICS y no olvidemos que sale con una alternativa al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial, ¿no? Para crear préstamos, para otorgar préstamos en los países en desarrollo. No está claro cómo vaya a acabar lo de los países BRICS, pero sí, hoy en día India es un país BRICS, pero además es que es la mayor democracia del mundo, que lo decimos muy rápido, es autosuficiente en industria agroalimentaria, ha enviado un cohete de bajo coste, que a mí eso me encanta, ¿no? A la Luna, adelantándose a los rusos, y aparte es una potencia militar importante en la región, y creo que es claro, en Asia, o miras a China o miras a India, ¿no? Entonces, claro, China es un poco peligrosa, ¿no? Por lo que vemos. Y yo creo que el escenario que vamos a ver en los próximos años lo estamos viendo en África, y me voy a referir y lo voy a tomar como ejemplo, si os parece bien, porque yo lo conozco mucho y he estado mucho por ahí, y eso es lo que estamos viendo. Fijaros que desde hace 3 o 4 años el principal actor europeo, sobre todo en África Occidental, era Francia, y Francia ha desaparecido, se ha ido. Literalmente no existe, ¿no? Entonces, ¿qué estamos viendo en África desde los últimos 5 o 6 años, antes de la pandemia? Que el terrorismo yihadista está incrementándose muchísimo. Eso genera que los ejércitos sean los principales, los militares, los que tienen bajas, con lo cual empiezan a haber golpes de Estado y detrás, en casi todos, está Rusia. Eso lo sabemos todos. Rusia, por ejemplo, en Níger se lleva el uranio a cambio de controlar el país. Limpian, entre comillas, el país de la yihad, pero no olvidamos una cosa, que Rusia envía grupos paramilitares, que es un grupo que se llama Wagner, que dice que están a las órdenes de Putin, ¿no? Entonces, y eso lo hemos visto en Burkina Faso, yo lo he visto en directo además, en Mali, en Níger, en Chad, y el otro día hablando con un representante que tengo en Guinea-Bissau, también me decía que ha habido un golpe de Estado, que nadie se ha enterado en Guinea-Bissau, y otro que lo tenía en el Congo, me dice que el Congo está a punto de haber un golpe de Estado, ¿no? Entonces, en muchos de estos están esas potencias que decíamos no democráticas. En cambio, yo me acuerdo hace 15 años o así, ya en una conferencia que di en Burkina, en África, y hablaba de la sinización de África, porque realmente es una realidad. Están controlando cantidad de sectores, pero también es cierto que India ha entrado muy suave en África. Está creando empresas conjuntas, tienen mucha más facilidad de integrarse en la sociedad africana, ¿no? Pero creo que el escenario del nuevo orden mundial lo estamos viendo en África, ¿no? No sé si me he extendido mucho, pero... No, 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 no. Yo creo que, bueno, muy claro, ¿no? Y también es cierto que, bueno,
Narendra Modi, que es el ministro, el primer ministro el presidente, perdón, el presidente de India, ¿no? También genera controversias y esto yo creo que también es de destacar, ¿no? Porque por un lado sí que es cierto que, pues esto, ¿no? India es la democracia más grande del mundo, pero por otro lado también es cierto que, bueno, parece también como que la tendencia puede ser hacia ese neohinduismo, digamos, ultra, ¿no? Para decirlo así, ¿no? Y yo creo que esto también pues se pone en relieve, aunque cierto es que, como tú muy bien has dicho pues al inicio, Narendra fue o se considera discípulo de Ramakrishna, ¿no? Bueno, es muy importante de entrada decir que me parece que ahora es el líder global más valorado. Desde luego, es un caso de éxito, ¿no? Yo no sé, ahora te estoy hablando de memoria, pero no sé si es el 80% de la población que lo está apoyando, que son cifras impensables, ¿no? De hecho, cuando él llegó, creo que India era la novena economía del mundo y ahora es la cuarta. Yo el otro día, yo no sigo hace tiempo, pero el otro día estaba viendo un debate sobre seguridad en el área de Asia-Pacífico, que lo hacía el Parlamento de Australia. Está por YouTube, lo podéis ver, ¿eh? Y de verdad es que daba gusto oírlo hablar, porque hablaba de geoestrategia, pero detrás te soltaba una frase de Vivekananda, una reflexión de Gita o cosas así. Estaba mezclando Vale la pena seguirlo. Narendra Modi, cuando era joven, quiso entrar de monje en la orden Ramakrishna. Fíjate, eso es lo que me ha llamado siempre la atención, ¿no? Y le dijeron que no, que él tenía una misión mucho mayor que luego se ha convertido en realidad. Yo creo que el gran éxito y sí que es cierto que hay partes que se le ha criticado mucho, sobre todo con un tema de ataques terroristas, que hubo muchos muertos, que no está claro. Yo no tengo criterios para juzgarlo eso. Sí que sé es que India ahora es autosuficiente en alimentación y es uno de los líderes más valorados. Pero sobre todo, yo creo que está aplicando lo que decía Vivekananda. Acordaros que Vivekananda, cuando muere Ramakrishna, en la iluminación del Cabo Comorín, de allá que tiene la iluminación, pues él descubre que tiene que ir a recorrer India, y creo que estuvo 4 años recorriendo India, lanzando un mensaje de levantamiento de las masas indias, que confiasen en el potencial divino de cada hombre, que eran conscientes del Atman, y creo que ese es el resultado de lo que vemos ahora. Es decir, no sé si ese efecto de levantamiento de masas que Swamiji hizo antes y después de ir a Estados Unidos, los 2 viajes, pues es un poco lo que vemos ahora. Y creo que ese mensaje, que evidentemente está basado en la ortodoxia hindú, ¿no? En el hinduismo, quizás explique la situación actual de India. Ramakrishna tenía una frase muy bonita que decía que cuando llegaba un maremoto a una costa, pues todos los ríos se desbordaban de agua, ¿no? Y que cuando llegaba una encarnación, todo el mundo se contagiaba de esa espiritualidad. Yo creo que ese maremoto de Ramakrishna estamos viendo ahora los efectos, ¿no? Pero yo no tengo ninguna duda que la situación que está ahora India, claro, estuvo, como España con el Islam, estuvo, yo creo, 700 años bajo el imperio mogol, bajo el dominio musulmán, y luego con el imperio británico. Y en apenas 50 años, mira dónde está. Es la cuarta, ya veremos dónde llega, ¿no? Sí, es importante. Y creo que ahora Narendra Modi tiene mucho, a pesar de las controversias que pueda haber, de este éxito, ¿no? Sí, y luego también yo creo que es interesante también destacar, ¿no? el trabajo, la labor súper importante, ¿no? Que también realizaron Sri Aurobindo, por ejemplo, ¿no? Yendo pues a estudiar pues a Londres y luego pues volviendo, ¿no? Siendo también pues difusor o digamos karma yogin, ¿no? En el aspecto pues de llevar a cabo también un modelo o un mensaje político, ¿no? Y luego también el Mahatma Gandhi, pues también de alguna forma es como que enlaza muy bien también con el mensaje de Ramakrishna y que se difunde de alguna forma, pues esto, como muy bien dices, ¿no? Pues son 50 años, 60 años desde la independencia de India, bueno, algo más, en 1947, si no recuerdo mal.
Y bueno, esto, ¿no? Entonces es como que se ha puesto pues a primer orden, ¿no? Mundial. ¿Esto tú crees que de alguna forma pues puede ser también motivo para decirlo así, pues de que la difusión espiritual siga también expandiéndose en un sentido pleno? ¿Sería esto también? Expandiéndose a nivel global. Sí. Sí, yo creo que de entrada declarar mi admiración por Aurobindo y la versión del Gita que tiene es maravillosa. Yo la he leído en francés y es maravillosa. Y aparte hay algunas dudas en el principio de su vida relacionadas con algún acto de terrorismo, pero creo que fue uno de los grandes swamis que hubo, ¿no? Yo creo, insisto, que la luz original está en la visión sattva bueno, más allá de sattva, incluso de Ramakrishna, ¿no? Y me voy a extender un poquito. Yo creo que Ramakrishna, entre otras muchas cosas, nos enseñó dos cosas importantísimas. Una, que la religión es realización, es decir, no tiene sentido ninguna religión que nos ate, solo tiene sentido aquella que nos libera. Y creo que eso lo hemos olvidado en Occidente. Y a veces mucha gente, yo nunca critico las religiones porque creo que todas tienen algo que aportar, pero aquí la gente creo que está confundiendo algo tan elemental como iglesias con religiones, con Dios, y creo que es una tontería. Y creo que es un error tan habitual en Occidente que, en fin. Pero sí que la Ramakrishna nos enseñó esto, que era una de las cosas. Entonces, esa nueva visión de la espiritualidad creo que es la que nos hace falta. Eso ya estaba en el Gita, porque el Gita lo declara de varias formas, pero Ramakrishna es el que nos lo explica. Y luego, para mí, es fundamental el principio de armonía entre religiones. Pensar que Ramakrishna vivió como musulmán, como cristiano e incluso como mujer, practicando. Después tuvo dos gurús, uno de Tantra y luego uno del Vedanta, ¿no? La Advaita Vedanta, que era Tutapuri. Y había una anécdota, bueno, decían que era iletrado, además que no sabía leer, y por eso no dejó escrito ningún libro. Pero sí que Narendra M. Gupta, creo recordar ahora, compiló el Evangelio de Sri Ramakrishna, que es a partir del cual pues han llegado sus enseñanzas. Luego Román Roland también hizo una excelente obra sobre Ramakrishna. Y había una anécdota en lo que os decía de los libros, que la religión es realización, que no solo están los libros en las iglesias o en los dogmas, ¿no? Le decía a Vivekananda, le decía, coge este libro que hay aquí, perdón por el de Sudamérica, cogerlo y entonces estrújalo. Y era un libro de pluviometría, ¿no? Entonces le preguntaba, ¿has podido sacar agua del libro? Y claro, el otro lo decía ahí, y Ramakrishna dijo, es que tampoco vas a poder sacar a Dios. Entonces, yo creo que la luz inicial de ese neohinduismo, de esa recuperación de esos 7 siglos de dominación, que el hinduismo estaba como, yo creo, depreciado en la sociedad hindú porque simplemente no nos había servido, ¿no? Es Ramakrishna el que ilumina y creo, y hay muchos más, ¿eh? Pero sobre todo la luz yo creo que es él y luego Swami Vivekananda como un simple monje se va a Estados Unidos, va al Parlamento de las Religiones y con aquel famoso de Hermanos y Hermanas de América, pues es el que realmente introduce el Vedanta y el Gita en Estados Unidos. La Sociedad Vedanta de Nueva York funciona. Y el Swami residente que hay allá es una maravilla seguirlo por internet porque es una joya, ¿no? Entonces yo creo que esa expansión global de yoga la inicia realmente Vivekananda y después otros muchos siguen, gracias a Dios. Y poco a poco pues se va implantando. Pero también es cierto que, por ejemplo, uno de los grandes éxitos de Vivekananda en Estados Unidos fue el libro que hizo sobre el Raja Yoga. Y claro, este libro se debió hacer en 1890, por ahí. Entonces, bueno, han pasado más de 100 años y tampoco parece que esa expansión haya sido definitiva. Pero sí que es cierto que ahora estamos en un momento bastante diferente, ¿no? Sí, qué bueno todo esto bueno, no toda esta explicación en este arco tan amplio y bueno, aunque quizá no decías que no se ha expandido totalmente, ¿no? A través del libro de Raya Yoga de Vivekananda, pues el mensaje, ¿no? ¿Entendido esto? Sí. No sé si no me corrijo. Vale, no, pero sin duda, yo qué sé, pues yo, por ejemplo, hace pues unos 20 años me acuerdo que mi maestro, uno de mis maestros, me hablaba justamente de Vivekananda y de este libro de Raya Yoga como un libro
vamos, primordial, ¿no? Y quiero decir que bueno, sin duda, pues, bueno, ha ido haciendo su labor y recordemos también la Orden Ramakrishna, la presencia que tiene también en nuestras tierras, es decir, en Occidente, ¿no? Que tiene también mucha presencia. La misión Ramakrishna Math, que lo fundió, una vez muerto Ramakrishna, lo fundó, realmente es espectacular. Están en Latinoamérica, está en Argentina, en Brasil, bueno, y en Estados Unidos tienen varios centros, y países como Zambia, y luego en India, pues gestionan hospitales, universidades, todo el tema de ayuda ante terremotos, inundaciones. Y a mí lo que más me sorprendió y me ha encantado es que la estrategia educativa de todos los centros educativos que tienen, y yo creo que son más de 900, lo gestionan en base a los principios que enumera el Bhagavad Gita. A mí es una cosa que me encantó. Y aparte, el primer punto, el punto de salida de esa estrategia es los versos 6 y 7, 7 y 8, no me acuerdo, del Gita, el capítulo 4, y os lo cito un poco de memoria, pero cuando la bondad desfallece, cuando la maldad aumenta, yo me convierto en un cuerpo, me encarno para restaurar los principios del bien, el Dharma, y regreso en todas las épocas. Y ese verso, que a mí es el que más me encanta del Gita, es el que ellos usan como eje de gestión de la estrategia formativa. Es decir, restaurar el conocimiento, y creo que eso es lo que nos hace falta a nosotros, restaurar ese conocimiento que hemos perdido. Y aparte, volviendo otra vez, había mirado Vivekananda, creo que es un ejemplo también para Occidente, porque fíjate, de joven, él era prácticamente ateo, incluso llegó a estar en la masonería. Luego entró en una fase de Karma Yoga, luego fue uno de los grandes yanis de la historia, un filósofo extraordinario, y te lo digo con conocimiento porque he traducido toda la obra y realmente es maravilloso el nivel que llegó, y sobre todo una cosa que hizo y que ahora tenemos que sacarle partido, que se explicó la filosofía basada en el Vedanta, en el Gita, pero en términos de filosofía occidental, para que nosotros, occidentales pobres de espíritu, pudiésemos entenderlo. Y ese es uno de los grandes aportes que hizo, ¿no? Y eso es maravilloso. Y ahora te quería decir algo, pero se me ha olvidado. No sé qué te quería decir. Pero bueno, esa otra. Bueno, qué bueno, qué bueno. Y también tengamos en cuenta algo que también comentábamos tú y yo por WhatsApp, que es el hecho de que puede ser por primera vez que se dé que un país o un gobierno se rija por los principios no duales o adváiticos, ¿no? Y esto también es destacar, ¿no? A mí eso claro, si nos va... A ver, yo creo que ese nuevo orden que comentamos al principio, creo que lo estamos viendo, ¿sí? A nivel global. Y entonces tuvimos un Estados Unidos básicamente cristiano con el protestantismo liderando, una ortodoxia en Rusia. En China nadie sabe bien las estadísticas, pero ahí hablaríamos de budismo, confucianismo y taoísmo, y luego el budismo en India. Entonces, de las diferentes filosofías, ramas o del hinduismo, el Advaita Vedanta, desde luego, yo personalmente creo que es la solución. Y si reflexionas, en la historia no se ha puesto nunca en práctica eso. Y eso no es invento mío, eso ya lo decía Vivekananda, ¿no? Pero realmente, en una visión de ese todo es uno, ¿no? De que todos son formas, que todas las religiones solo son formas y nombres, ¿no? Podría ser una solución muy potente para ese entendimiento, porque, y yo os lo digo porque yo sé choque entre el Islam y el cristianismo, lo he visto en directo, sobre todo en África, y es un tema muy, muy complicado. Es muy complicado. Ellos tienen, por debajo creo que todos siguen las religiones tradicionales africanas, que son una maravilla. También hay que conocer. Y te lo digo porque una alumna mía me hizo una tesis sobre qué pueden aportar las religiones africanas a un modelo de ética global. Que realmente impresionante, ¿no? Pero creo que esa mezcla de religiones tradicionales con la visión de Ramakrishna y de Vedanta, creo que podría ser una solución para esos choques latentes que están entre el Islam y el cristianismo, ¿no? Y sí, es por ahí. Entonces, creo que habría que darle una oportunidad al mundo para que esa visión que acepta diferentes caminos y que al final todos vamos al mismo sitio, si pudiese plantear el mundo, creo que sería un cambio radical. Pero evidentemente antes la gente tiene que conocerlo, y creo que poca gente es consciente de todo esto. Pero yo espero que algún día llegue a este.
y hay un tema importante. A mí me comentaban en India que seguramente en Narendra Modi se va a presentar a otras elecciones, pero que ya tiene como designado a su sucesor, que es el primer ministro de Andhra Pradesh, ¿no? Y resulta que este señor es yogi. Es un yogi. Yo cuando me lo decían, y lo podéis ver, se llama Yogi Adityanath. Entonces, claro, imaginarte que cuando llegue, que India puede ser la segunda economía del mundo, sea dirigida por un yogi y que uno de los hombres más importantes del mundo es un yogi, claro, a mí me abren muchas esperanzas a esta situación que estamos ahora, ¿no? Y realmente, bueno, creo que es un tema que hay que meditarlo y podemos hablarlo. Y creo que la gente tiene que ser consciente de que eso es una puerta abierta que debemos explorar. Darle una oportunidad a esa visión advaita, no dualista, ¿no? De la vida, porque hasta ahora toda nuestra historia de la humanidad es prácticamente no dualista, ¿no? No sé si estás de acuerdo. Bueno, sí, bueno, has dicho muchas cosas, pero bueno, sí que destacaría tres cosas. Bueno, primero de todo, nos están haciendo una pregunta interna, ahora la diré en voz alta, pero primero querría hacer un par de reflexiones. La primera es... Un segundito. Es que he visto que se acaba de conectar Mabel Tour, que es una amiga mía de muchos años de Argentina. Un saludo, Mabel. Perdona, ¿eh? Un saludo también, Mabel. Pues, bueno, tengamos en cuenta también algo muy, digamos, quizá de perogrullo así de entrada, ¿no? Pero no es el mismo concepto que nosotros podamos entender así, a grosso modo, de yogi en Occidente que en India, ¿eh? Es decir, aquí por lo general uno puede pensar que un yogi pues es alguien, pues, no sé, que se dedica al yoga, que medita unas horas o que lee unos textos, etcétera, ¿no? Pero que incluso pues manteniendo su cultura occidental, ¿no? Como cultura, digamos, predominante, pues su implicación o su vinculación con el hecho de ser, pues esto, procesar el yoga propiamente, ¿no? Independientemente si es religión o no religión o espiritualidad, lo dejo ahora de lado esto, ¿no? Pues uno puede sentirse que es yogi, ¿no? O sea, yo practico yoga, hago unas posturas, hago unas respiraciones, hago, no sé, etcétera, ¿no? Pero, bueno, pero en cambio, justamente pues en India, que alguien se denomine o se reconozca como yogi, esto tiene un peso que justamente detrás pues está toda una tradición y todo un bagaje cultural que hace que, digamos, que tenga una relevancia de suma importancia, ¿no? Y esto yo creo que sería de destacar porque esto, ¿no? Pues el hecho de que pueda acceder una persona que es yogi, ¿no? Y que se rige con los principios éticos del yoga propiamente, ¿no? Pues esto sí que realmente es un cambio de paradigma muy potente. Y por otro lado, también me gustaría destacar el hecho de que hablabas de la Paita, es decir, dentro de, recordemos, el Vedanta, ¿no? Que sería el final del Veda, es decir, pues si hacemos un poco el arco histórico, ¿no? Pues serían pues los Vedas, los 4 Vedas, luego vendría las Upanishads, la conversación que se establece entre discípulo y maestro, y luego pues vendría pues el Vedanta, con ese final, ¿no? Bueno, de esto, ¿no? De este arco histórico, con la aparición de Adi Shankaracharya, y por lo tanto hablar de Vedanta es hablar de, digamos, de un pozo cultural, espiritual muy profundo. Y esto, pues, como muy bien dices, pues sería algo realmente, yo creo que muy innovador o muy, no sé, muy esperanzador, ¿no? También para el momento que estamos también transitando. Sí, dos cosas. Yo cuando hablaba de yogi me refería en el sentido de India. De hecho, es un sannyasin, es un monje. Y es el encargado de un templo. O sea, este es el que puede ser, yo no sé, que puede ser solo una pequeña reflexión. Aquí, desde luego, creo que también deberíamos restaurar ese conocimiento al hablar de yoga. Yo hace años que practico yoga y había hecho un curso de profesor, nunca he ejercido de profesor, pero quizás todos los centros de yoga, entre comillas, deberían llamarse centros de asanas, ¿no? Porque de yoga, en el sentido amplio que creo que estamos hablando aquí, poco tienen. Pero, perdona, ¿la segunda era?
¿Pregunta? Sí, bueno, y la cuestión del Advaita, ¿no? Ah, Advaita, sí. Vedanta, vaya. Bueno, yo es lo que os digo, hay que irse a finales del siglo XIX con Vivekananda, que es el que empieza, primero, repito, a explicar eh, una anécdota inicial. El segundo, eh, bueno, en el Gita, en uno de los versos, que ahora no me acuerdo cuál es, creo que es la parte de Bhakti Yoga, en Krishna ya dice, yo soy el autor del Vedanta, ¿no? Entonces, para situarlo un poquito. Pero Ramakrishna, el segundo gurú que tuvo, que era un maestro de Advaita Vedanta, eh, le, le transmitió toda la información, yo creo que eran como en 15 días. Y este sannyasina había necesitado como toda la vida para aprenderla, ¿no? Y eso es importante saberlo. De todas maneras, yo es lo que decía, ahora me he perdido otra vez, perdón. No, tranquilo. Perdona, es que a estas horas ya estoy en las últimas. Es que me he ido, perdona. Bueno, no, estabas hablando sobre justamente esto, ¿no? Sobre Sí, sobre el Vedanta, perdona. Sobre el Vedanta. Entonces, desde que Vivekananda nos lo supo explicar a Occidente, porque yo creo que, si no, excepto algunos personas en Occidente muy formados, muy preparados, creo que realmente es difícil profundizar en esto. Pero ahora es el momento, porque yo creo que hay una situación global. A mí, claro, aparte de estos estados totalitarios que me dan miedo, y aparte, aquí en Cataluña hemos visto hasta dónde se puede llegar. Y no quiero hablar de política, cada uno piense lo que quiera, pero sí que es cierto es que es un momento, más allá de los estados totalitarios, hay otras amenazas, ¿no? Por ejemplo, esa prepotencia, ese exceso de dominancia que tienen las grandes corporaciones multinacionales, es un tema que nos tiene que preocupar. La inteligencia artificial yo creo que nos tiene que preocupar en el sentido de, bueno, quién hay detrás de esa inteligencia. Es decir, una inteligencia, hay un software, hay una serie de programadores que lo pueden orientar. Y el ejemplo, por ejemplo, lo podemos comparar con la Wikipedia. Lo que dice la Wikipedia es lo que es la verdad, ¿no? Y entonces la inteligencia artificial yo creo que puede ir por ahí, y luego las fake news y todo lo que estamos viendo. Entonces, yo creo que la única manera de restaurar eso, de controlar eso, es con el conocimiento, con el Atmanjana, que es lo que nos está enseñando el Gita, ¿no? Y creo que esa es una de las esencias del Vedanta. Entonces, ese Vedanta en la versión dualista, no sé si sería una solución, porque no dejaría de ser algo que ya hemos visto en la historia de la humanidad, pero de otra manera yo creo que debería ser la Advaita, ¿no? Esa de que acepte cualquier camino, aunque el Gita de hecho lo acepta. Y en el Rig Veda ya lo decía, yo me acuerdo que hay una que dice, eh, los sabios, el nombre es solo uno, los sabios lo llaman de diferentes maneras, o ahora no recuerdo bien, ¿eh? Pero creo que da igual, más allá de nombres y formas, da igual que sean pajitas o sea, yo creo que esa enseñanza de que tantos caminos, tantas religiones nos hace falta para este nuevo orden mundial. Y creo que eso ha de emanar, ha de salir, ha de reemerger de nuevo de India, que es donde realmente la pensaron. Otros por aquí podemos dedicarnos a explicarlo mejor o peor y ayudar en la difusión, pero el epicentro está allá. Y es allá desde donde tiene que volver a tomar forma ese maremoto espiritual que creo que inició Ramakrishna. Pero es una oportunidad maravillosa y creo que todos los que estamos en el mundo del yoga, ya sea uno u otro, pues deberíamos empezar a reflexionar sobre eso y ver cada uno de nosotros cómo puede ayudar a esto si es que realmente cree. Yo tomé esta decisión ya hace unos años de compaginar pues mi vida profesional con la dedicación pues a dar a conocer todas estas cosas. Es un poco el compromiso, incluso el dharma que cada uno pueda tener en esta parte de la vida, ¿no? Sí, el Swadharma, el Swadharma tan importante, ¿no? Ahí está, ahí está. Sí, ¿no? Y tan necesario, ¿no? Para poder mantener pues la coherencia interna y externa y regirse pues por estos principios eternos, ¿no? Que justamente son dármicos, ¿no? Que es esto, el Sanatana Dharma debe ser pues un principio que se viva, ¿no? Y no pues algo que uno quiera proyectar o quiera imaginar o quiera, en fin, o quiera cortar, ¿no? a su medida, sino que, bueno, esto es un compromiso muy, muy profundo, ¿no? Sí.
Bueno, yo creo que hemos tocado, al menos el esquema que habíamos hecho tú y yo creo que hemos tocado todos los puntos. El esquema No sé si... hemos saltado, como siempre, que me parece maravilloso. No, solo una cosa. Yo creo que del Gita hay una frase que yo creo que en Occidente deberíamos tenerla aquí incrustada cada uno de nosotros cada día, que es aquel de levántate, Arjuna, y lucha, ¿no? ¿Sabes? Cuando Arjuna entra en depresión, oye, tu dharma, tu deber es luchar, si no, todo se va a la porra, ¿no? ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es importante, porque yo veo un poco que en Occidente que estamos como dormidos, que no sabemos bien cómo reaccionar. Y creo que el mensaje del Gita es maravilloso, es decir, levántate y decía, trabaja, trabaja, trabaja y trabaja, ¿no? Y esa solución de... Bueno, Ramakrishna decía que lo que era necesario en esta época era Bhakti, ¿no? Bhakti es necesario, pero yo creo que en Occidente hace falta incluso una nueva filosofía del trabajo que yo creo que está en el Karma Yoga. Es decir, te lo digo como empresario hace muchísimos años, que aquí vamos orientados a los resultados y precisamente el Gita nos enseña otra cosa. Es decir, tú, trabajador, tú, directivo, tú, empresario, puedes realizarte espiritualmente cumpliendo las labores del deber de tu trabajo. Eso es maravilloso. Te dice que te desapegues de los resultados y que dediques parte al bienestar de la humanidad, que es maravilloso. Todos lo podríamos hacer. Y esa es otra de las grandes soluciones que tenemos que aprender del Gita. Es esa nueva concepción del trabajo basada en el Karma Yoga, ¿no? Que creo que es maravilloso. Claro. Y qué importante, ¿no? También tengamos en cuenta, pues, por ejemplo, el trabajo que hizo Max Weber, ¿no? Justamente, ¿no? En relación al capitalismo y el protestantismo, ¿no? Es decir, cómo de alguna forma, pues, se ha ido generando esta cosmovisión o esta forma de proceder, ¿no? En relación, pues, al trabajo, en relación a, bueno, en fin, ¿no? Y al sistema económico y como muy bien dices, pues, el hecho de que se pueda introducir un concepto tan importante y tan básico como es el hecho de desapegarse del fruto y tener la capacidad, ¿no? para cumplir con el propio Dharma, más allá de, pues esto, del apego, ¿no? Que se pueda generar, es algo realmente revolucionario. Yo de verdad creo que es maravilloso. Es decir, no hace falta ser un monje, no hace falta ser un sannyasín. O sea, cualquier persona de la calle, a través del cumplimiento de su deber, de su trabajo, con el desapego y por el trabajando por el bien de la humanidad, puede realizar un camino espiritual. Creo que eso es maravilloso. Será difícil de plantar, seguro. Aquí hay más impedimentos que otra cosa para hacerlo. Pero bueno, si la gente es consciente de que eso es posible, pues algún día puede ser así, ¿no? Entonces, en ese nuevo orden mundial, creo que hablábamos, yo creo que si Occidente, y en concreto la Unión Europea, Europa, España, Cataluña, no reaccionamos, no nos levantamos, no trabajamos, no luchamos, creo que el futuro de mis hijos no, porque ya tienen el futuro más o menos orientado, pero de mis nietos o de tus hijos va a estar complejo, porque nos estamos quedando residual en este mundo globalizado y digitalizado. Y es un problema. Es un problema que nuestros políticos, como son soluciones a largo plazo, jamás nos lo van a plantear. Yo creo que tiene que ser algo de cada uno de nosotros. Ver hacia dónde vamos, ver qué mundos les dejamos a estos y ver que realmente nos estamos quedando en nada, como civilización, ¿no? Sí, bueno, de alguna forma aquí me vienen dos referentes, ¿no? Sería el de Samuel Huntington, sí, ¿no? Que hablaba de civilizaciones, ¿no? Este término, este concepto tan de moda, tan presente, ¿no? Y más que nunca. Y luego, por otro lado, el de Fukuyama, que hablaba del fin de la historia también. Justamente, pues parece que han entrado nuevos actores con esta fuerza y, claro, y ahora, pues, los fundamentos están tambaleándose y necesitamos, pues, una regeneración muy profunda, ¿no? Yo, el de Fukuyama jamás me gustó y el de Huntington había cosas que sí, había cosas que no. De todas maneras, en los 90 creo que fue el clase del choque de las civilizaciones y gran parte de la política de Estados Unidos se basó en eso, ¿no? Exacto. Pero, hombre, es una realidad, pero yo espero que esa manera de evitar ese choque entre civilizaciones es la visión de Ramakrishna, entre otras, de tantos caminos, tantas religiones, más allá de intereses económicos y geoestratégicos y todo lo que quieras, ¿no? Claro, qué interesante. Bueno, la pregunta que nos hace
Hollister es que dice que el peligro es que India intente occidentalizarse y por lo tanto pierda su dharma y de alguna forma pues esto pues se vaya al traste, ¿no? No sé cómo lo ves tú. Bueno, no lo sé, la verdad no tengo ni idea, pero lo que sí que creo es que si supo resistir Mm, 700 años a la dominación musulmana y al Imperio Británico, eh, creo que resistirá. Lo cual no implica que no acepte esa visión de Vivekananda otra vez, ciencia occidental y espiritualidad hindú. Si saben compaginar eso, van a ser los líderes del mundo, yo no tengo ninguna duda. No sé en cuánto tiempo, ¿no? Pero sí que evidentemente que es un riesgo y de hecho muchas nuevas generaciones están perdiendo bastante estos valores. Pero el otro día hablando con estos que me dieron el reconocimiento de la traducción del Gita, me decían, bueno, pues que allá a los niños no se les hace leer el Gita. Saben algunos versos cuando son pequeños y que es el propio niño que llegado a cierta edad adulto, quizás en los 18 o 20, a la edad que sea, es cuando él pide ya empezar a estudiar estas cosas, ¿no? No sé lo que pasará, pero yo creo que ese maremoto espiritual de Ramakrishna y tantos hombres que han venido después está ahí. Espero que no desaparezca nunca. Bueno, evidentemente el Dharma no puede desaparecer nunca, ¿no? Porque al Siempre final, habrá pues, una encarnación que restaure, ¿no? sí, ¿no? De alguna u otra forma y sin duda, pues, si tenemos en cuenta lo que es la tradición perenne, se mantiene siempre, digamos, inmutable, ¿no? Porque justamente es esto, es la correspondencia, ¿no? Como decía, pues, del principio eterno y esto, pues, se mora en cada ser, ¿no? Otra cosa es que lo podamos despertar, lo podamos vivir, lo podamos, en fin, ¿no? Expresar, ¿no? Pero Y bueno, esto se mantiene. lo que es cierto también es que India es hoy por hoy la potencia espiritual del mundo. Cuando alguien piensa en algo espiritual, ya sea avanzado o con Vedantas y cosas de estas, o simplemente en, no sé, en la meditación o lo que quieras, pues piensa en India. O sea, ya es esa potencia. Y ha habido cientos de swamis que han hecho trabajos excelentes. En fin, creo que el potencial espiritual es inagotable que tienen allá. Otra cosa Mm. ¿por qué? Pero eso sería una pregunta, no sé, pero sería otra cuestión, ¿no? Pero creo que tiene un potencial espiritual que será difícil que se acabe, ¿no? Mm. Y creo que tienen ahora, y eso es quizás el motivo de esta charla, el potencial político, el potencial económico, financiero, para difuminar esto en el sentido no de proselitismo. De alguna manera, India, el hinduismo casi nunca ha sido proselitista en su historia, o pocas veces en su historia, ¿no? Y si de una manera no proselitista sean capaces de explicar, bueno, tú eres cristiano, tú eres musulmán, sigue con tu cristianismo, no te preocupes, que es una vida perfectamente válida, pero sepas que hay una visión que superior, que engloba a todos y que podemos coexistir todos, más allá de intereses económicos, que insisto que es otra historia, ¿no? Pero, y vuelvo a poner el ejemplo de Vivekananda, que en sus viajes por todo el mundo llevaba dos libros. Uno era el Gita y el otro era la encarnación de Cristo. En sus discursos siempre citaba a Buda y a Cristo, ¿no? Yo me acuerdo que decía que Buda era el gran karma yogi de la historia de la humanidad, ¿no? Pero, bueno, creo que eso es lo que hay que ver un poquito así, ¿no? Pues bien, yo creo que no sé si quieres añadir algo. Dime. ¿Hemos contestado la pregunta? ¿Sí? ¿O nos hemos ido por la... Sí. No, yo creo que sí, que hemos contestado, bueno, que has contestado, sí, yo creo que sí, ¿no? Al fin de cuentas es esto, ¿no? Que Perfecto. de alguna forma, pues sí, por más influencia que pueda tener, pues, del mundo occidental India, esto me recuerda a la experiencia que contaba muchas veces Raymond Panikkar, tío de Agustín Panikkar, si todavía estás por aquí, Agustín, ¿no? Pues contaba justamente esto, ¿no? Como el hecho de estar allí en India, la gente de alguna forma, pues le decían que lo que querían eran coches y era, digamos, tecnología y, bueno, en fin, ¿no? Modernidad, ¿no? Y claro, cuando venía aquí, pues se daba cuenta de que aquí lo que queríamos era justamente espiritualidad, ¿no? Entonces, este trasvase también yo creo que es muy importante, ¿no? Y muy, bueno, es mucho del tiempo que nos ha tocado vivir y sin duda pues va a fructificar en algo muy, muy positivo también, ¿no? Yo creo que sí.
sí, que cada vez hay gente más despierta, levantada, como se llama ahora. Y yo creo que lo importante, y quizás no lo resumiendo, da igual el camino que sigas. Yo creo que eso es importantísimo. Da igual, todos creo que vamos al mismo sitio, ¿no? Lo único que en la historia ha habido una gente en India que han dicho, lo han formalizado, y no olvidemos que lo han realizado, porque aquí se puede hablar mucho, pero realmente el primero que hay constancia de que realizó eso fue Ramakrishna Paramahansa, ¿no? Y había una frase que os la diré de memoria, pero decía, se me encarnó Mahoma, no me acuerdo cómo seguía, se me encargó Cristo, Vishnu y Brahma, ¿no? Algo así. Diciendo que al final veía todo lo mismo, ¿no? Pero no solo es hablar, sino es ya la constancia de que hay gente que ya lo ha realizado. Ese principio es maravilloso. Y pensemos que Gandhi o Aurobindo, que hablamos antes, consideraban que era una encarnación el Ramakrishna, ¿no? En fin, creo que esa ola de espiritualidad, ese maremoto que hablábamos, se está levantando, y cuanto más presionen a la gente, porque realmente estamos en una época, yo creo, compleja, hay muchas amenazas por ahí sueltas, y los estados creo que cada vez nos defienden menos. O sea, tenemos que empezar a ver un poco por dónde vamos, ¿no? Y despertar. Muy bien. Bueno, Pedro, pues ¿te parece que lo dejamos aquí hoy? Perfecto. Esperando la próxima con impaciencia, ¿eh? Qué bien, pues sí. En una de estas, en uno de estos directos dijimos que hablaríamos un día de estos de Wagner y de Stein y Solda. O sea que, en fin, podría ser otro tema para otro día. En relación al Grial, que, bueno, en fin, esto ya lo dejamos así más abierto. Yo, si quieres, porque además voy a hacer un concierto ahora, de pequeño, pero sí que hay una relación entre, porque sabes que Wagner estuvo influido por Schopenhauer, y Schopenhauer era un admirador de los Upanishads, entre ellos el Gita. Hay unas frases por ahí bestiales. Entonces, hay unas frases del final del Tristán y Solda que son de la Advaita Vedanta. Es precioso eso. Ya lo comentaremos algún día. Pues sí, pues ahí ya me has dejado. Vamos, ya tenía ganas, pero ahora muchas más. Vale, pues vamos. Tristán y Solda se mueren una muerte de amor, porque no, una muerte de amor eterna, y llegan a la conclusión que solo en la gran alma, esa que habla el Gita, creo que es en el último verso, el penúltimo, van a poder ser uno, ¿no? Es un mensaje de la Deidad Vedanta también. Ya lo hablaremos. Para mí un placer siempre estar contigo, porque lo pasa muy bien. Todo lo que programamos que vamos a hablar luego no sirve de nada, pero me parece maravilloso. Claro, es lo que tiene, al final fluir y dejar que vaya fluyendo. Sí, sobre esto que dices de el verso este de la Gita, ¿no? Que esto, pues el despertar, bueno, la aparición, o sea, la luz, ¿no? De Dios, para decirlo así, ¿no? Justamente es lo que recuerda Oppenheimer cuando está viendo la explosión en los Álamos, eso es, ¿no? En la prueba que están realizando, ¿no? Dice, guau, me vino el verso este, ¿no? Evidentemente, pues sí, es así de potente, ¿eh? Bhagavad Gita. Dime. No, que es muy potente, es muy potente. Sí. Muy bien. Pues bueno, pues lo dejamos aquí. Muchas gracias a la gente, muchas gracias a Pedro, en fin. Gracias. Gracias. Hasta luego.